Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es un episodio muy especial también para mí porque tengo un entrevistado. Y este entrevistado no es ni más ni menos que Antonio Jesús Abril. Él es un referente para mí porque cuando comencé con el podcast, él ya lo había hecho, lo había tenido que dejar por distintas circunstancias que después nos va a comentar, pero la verdad que es un gusto, Antonio, tenerte en el podcast y poderte entrevistar porque tenés mucho de historia dentro de mi podcast. Bienvenido y estoy ansioso de poder hablar contigo. Pues muchas gracias, Claudio, por invitarme a tu podcast y nada, primero agradecerte lo de referente. La verdad que para mí es un placer volver al mundo de los podcasts, aunque sea como invitado, y nada, contento de estar aquí en el tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que yo empecé el podcast, bueno, de hecho me habías contactado y habíamos estado en comunicación previamente cuando había aparecido yo en Kudaku. Inicié el podcast y después me puse a ver los otros que había de jardinería, de paisajismo y demás. Y ahí encontré el tuyo con un historial de 80 y pico, creo que eran 83 episodios, 900 y algo de seguidores, y eras el que tenía más escuchas en ese momento. Entonces lo tuve ahí como referencia y digo, bueno, no sigue publicando, los datos de él es el récord, es la meta, es la vara que tengo que superar. Así que muy contento de tenerte acá y bueno, con tu experiencia atrás de esto. Muchas gracias. Mira, me gustaría que le cuentes a la gente quién sos, cómo llegaste al trabajo que estás haciendo, porque estás dentro del mundo de las plantas, y cuál fue esa pasión, ese movimiento, ese bichito que te llevó a trabajar en lo que estás haciendo actualmente. ¿Qué te despertó la pasión por las plantas? Pues la verdad que llevo, como siempre digo, llevo más de media vida trabajando con las plantas, ya que empecé de muy pequeñito, cuando tenía 15 años, por ahí más o menos. Trabajaba los veranos con mi padre, que mi padre es jardinero, y iba en verano, cuando daban las vacaciones del colegio, pues me iba con él a trabajar por las mañanas solamente, él echaba más horas que yo, y ahí poco a poco pues fui aprendiendo el oficio. Y la verdad que es que no he trabajado en otra cosa, así que empecé con 15 años y tengo ahora mismo 37. Pues imagínate, más de media vida con las plantas. Muy bien. A lo que también le tuviste que asociar, o le asociaste por placer, el mantenimiento de piscinas, que eran los dos temas que eran el eje central de tu podcast. Sí, porque desde muy pequeñito, ya en la empresa que trabajaba mi padre, llevaban varios campos. Llevaban el mantenimiento de jardines y el mantenimiento de piscinas. Por lo tanto, yo aprendí el oficio, digamos, con los dos sectores a la vez. Entonces me sentía, cuando hice el podcast mío, pues lo hice pensando en el trabajo que hacía yo día a día. No me estaba inventando nada, solamente contaba lo que me pasaba a mí, los problemas que me encontraba en mi día a día y quería hablarlo en algún sitio. Así que por eso empecé el podcast. Entonces, eso fue lo que te motivó a hacerlo. Querías compartir lo que estabas aprendiendo, lo que habías aprendido, y eso te llevó a hacer el podcast. Sí, porque yo escuchaba, no era un podcast de jardinería, pero era un programa de radio que sí lo subían a las plataformas de podcast. Y lo escuchaba, me gustaba escucharlo porque además aprendía muchas cosas, muchos truquitos y diferentes cuidados de plantas, y me gustaba escucharlo. Y claro, y ya llegó un momento que dije, pues esto lo puedo hacer yo. Después también, en aquel momento, cuando yo lo empecé, sí es verdad que no había nadie haciéndolo. Y digo, pues mira, voy a hacer el primero. y por eso empecé el podcast. Mira, y acá yo en América también fui el primero. Había uno de paisajismo de Brasil, pero en castellano fui el primero de lo que es este lado del charco. Así que muy bien ahí, siendo un visionario y un pionero. ¿Y cómo trabajabas? ¿Cómo te armabas? ¿Cómo elegías la temática? ¿Te hacías un guión, una escaleta? ¿Trabajabas con libros? Cuando ibas a desarrollar el tema delante del micrófono, ¿cómo elegías la temática y cómo la trabajabas?
Pues ya te digo, la temática me surgía en el trabajo, porque yo por las mañanas estaba trabajando y por la tarde grababa el podcast, así que muchas veces estaba trabajando y me pasaba cualquier cosa o algún cliente me hacía alguna pregunta y yo decía, mira, pues esto da para un podcast. Y me preparaba, si es verdad que cuando no estaba muy seguro de lo que iba a decir, pues buscaba información en libros que tengo y demás. Me lo preparaba un poquito, hacía una pequeña escaleta, pero nada, un folio y apuntando ahí 4 palabras. Y ya está, lo grababa, eran episodios cortitos, de unos 10 minutitos por ahí, y que a mí se me hacía un mundo hacerlo. y, y nada, y así como empecé, y cada semana, o casi cada semana intentaba publicar al menos uno. No tenías porque yo cuando lo agarré ya no estabas publicando. ¿No tenías un día fijo de la semana para publicar? ¿O era a medida que podías ir avanzando? ¿O tenías un día que publicabas siempre? Pues creo que eran los martes o miércoles. Solía intentar que fuera al principio de semana. Ajá. Sí, eran los martes o los miércoles, como que lo tenía... O lo grababa el martes y lo publicaba el miércoles, una cosa así era. No me acuerdo. Una cosa así. Bien. Ha pasado algún tiempo desde ese momento. Sí. ¿Y cuál era el equipamiento que usabas? Pues no mucho. ¿Cómo grababas? No mucho, la verdad que era un poco low cost porque tampoco quería invertir mucho porque no sabía si iba a continuar mucho tiempo o no. Simplemente un micrófono para grabar el audio y ya está, ya con los programas que te vienen estos gratuitos, con esto lo editaba, le ponía la música y demás, no mucho más. Sí, un poco también como comencé yo. Yo en realidad empecé grabando con el móvil, con el celular, y de ahí pasaba el audio a la computadora y lo empezaba a editar. Y hoy por hoy escucho de los primeros episodios y la verdad que me da tal vergüenza que... Pero bueno, con el tiempo fui juntando unos pesitos, invirtiendo en un micrófono, después en otro, después en unas esponjas, porque empecé como vos, como un hobby, como para poder compartir lo que uno sabía, lo que uno hacía, y termina siendo algo que ya me lleva a estar trabajando en la 3ª temporada. Sé que mientras vos estabas trabajando, estabas haciendo el podcast, y tanto el trabajo como el podcast demandan muchísimo tiempo que le sacamos a la familia, tiempo que le sacamos al descanso. Pero a su vez, también tenías otras cosas que te estaban motivando ahí. Entonces, el podcast ya pasa a un lugar en donde no lo podés llevar, no lo podés hacer con toda la satisfacción, dedicándole todo el tiempo. ¿Cómo fue bien el momento en que tuviste que decidir, sigo el podcast o hago lo que me gusta en este momento? Pues la verdad que sí, que me pilló también un poco por sorpresa a mí, porque yo fui a hacer un curso de poda y cuando fui allí y descubrí el mundo de la arboricultura, pues la verdad que ahí me cambió el chip totalmente. Yo salí de la primera clase que fue teórica, yo salí con una energía brutal. Yo como que descubrí lo que verdaderamente me gustaba. Llamé a mi mujer, ha estado súper bien, me ha encantado. He aprendido un montón de cosas y la verdad que esa noche yo creo que ni dormí. Y nada, y ya llegó cuando llegué a casa, porque era fuera de aquí donde vivo yo. Y cuando llegué a casa, pues dije, tengo que comprarme el libro este, tengo que comprarme el libro otro. Digo, bueno, ¿y ahora cómo estudio yo el tema de los árboles teniendo que hacer el podcast? Los últimos podcasts que grabé, sí es verdad que estaba hablando de arboricultura, pero ya te digo, me ocupaba mucho tiempo. También, como tú dices, tenemos familia y la verdad que tenía que elegir entre una cosa y otra, y lo que me tiraba en ese momento era la arboricultura, y hasta ahí llegó mi etapa como podcaster y entré en el mundo de la arboricultura. Supongo que no estás muy arrepentido de haber tenido que dejar el podcast porque hablas con mucha pasión sobre la arboricultura. No sé si me equivoco o extrañas un poco el podcast. Algunas veces lo extraño un poco, digo, pero siempre que me sale a la mente el podcast me viene detrás el tema de arboricultura. ¿Sabes? Cuando aprendo alguna técnica, aprendo algo nuevo, muchas veces me viene a la cabeza, si esto lo contara en el podcast, haría mucho bien, ¿sabes?
pero sí es verdad que siempre, no sé por qué me dio por ahí, supongo que encontré mi camino y cada vez que me sale el tema del podcast siempre me sale arboricultura detrás. ¿Y no has pensado en hacer un podcast de arboricultura? Lo he pensado, pero una de las cosas que eché en falta cuando estaba haciendo el podcast de jardinería era que me sentía un poco solo. Entonces, claro, era hace ya algunos años y entre que los podcasts todavía no estaban muy conocidos y menos un podcast de jardinería. Cuando hablaba con otra gente, ¿por qué no lo hacemos juntos? Como que no me echaban mucha cuenta. Y decidí hacerlo solo y, claro, eché en falta a lo mejor a algún compañero que me inspirara, que me dijera vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque tantos capítulos, 80 y tantos, y uno solo siempre con la misma voz, pues la verdad que me cansaba hasta yo, ¿sabes? Y yo pensaba, digo, si me estoy cansando yo de escucharme a mí, ¿cómo no se van a cansar la gente que me escucha? También está la otra, que por ahí uno se escucha mucho más de lo que nos escuchan, porque una es el tiempo que uno dedica a grabarlo. Claro. Y cuando lo editas, te volvés a escuchar varias veces, así que por ahí el oyente nos escucha una vez y nosotros nos escuchamos 5. Pero me pasó también el tránsito al principio de hacerlo solo y me largué a la pileta, valga la redundancia con el nombre del podcast que tenías vos, y empecé para adelante, le di para adelante haciéndolo hasta que en el camino llega Fernando y es cierto, cambia mucho que haya una segunda voz, que haya alguien más que también te haga su aporte, porque por ahí la familia no es muy objetiva al momento de sugerirte modificaciones o cambios, claro, porque está el cariño de por medio. Entonces, tener personas de afuera es importante. Y es un camino muy solitario cuando se encara solo. Eso también te lo tengo que reconocer. Sí. Así que, pero por suerte aparecieron los árboles. Sí, y ya te digo, yo no descarto nada en esta vida. Y si en un futuro se me plantea la oportunidad de hacerlo con alguien que le guste la arboricultura igual que a mí y le guste el mundo podcast y nos podemos juntar y podemos hacer un podcast nuevo, pues yo lo haría encantado. No lo digo por mí, porque ya estoy con muchas cosas, pero mirá vos lo curioso. En el caso mío me pasó también un poco como a vos, el hecho de no tener esa compañía en el trabajo. Y acá el podcast es mucho más nuevo que allá en España y el trabajo lo hago con Fernando que está allá. Entonces es increíble cómo el mundo digital borra las distancias, borras hasta los usos horarios, porque ahora ya nosotros en un par de días estamos grabando con Fernando muy temprano en la mañana de Argentina para poder llevar un contenido de valor a los oyentes. O sea que no descartes que puedas encontrar de este lado del charco a alguien que se sume. Por lo pronto dejamos el llamado y después, bueno, si aparece ahí con los contactos que nos vas a dejar, los enlaces de contacto, entonces por ahí quien te dice que uno de los oyentes quiera sumarse a tu proyecto. Pues sí. Y lo que quiero, mira, estábamos hablando de arboricultura, pero por ahí no todos quizás escuchan este término y saben de qué se trata. ¿Por qué no nos contás bien, porque vos estás certificado como arboricultor, de qué se trata todo ese mundo dentro de la jardinería? Pues la arboricultura, en este caso, una vez más, no es muy conocida. no voy a decir que soy de los primeros que entro en el mundo de la arboricultura, porque hace ya bastantes años que existe y hay muy buenos arboristas de hace muchos años. Pero sí es verdad que todavía no se conoce mucho y es una pena, pero creo que cada vez va a ir teniendo más protagonismo en el mundo de la jardinería y no es otra cosa que un arborista, como me gusta a mí llamarlo, pues un arborista es un especialista en árboles. No tiene por qué solamente ser un podador, porque en el mundo de la arboricultura entran muchas cosas aparte de podar, y hay que diferenciarlo un poco con un podador, pero es básicamente eso, un especialista en árboles. ¿Qué tipo de consultas atendés cuando te llaman específicamente por esto? Porque vos estás trabajando en jardinería y a lo mejor hay algún problema con los árboles. ¿Qué tipo de problemas son los que atendés y a lo que ayudás a resolver? Pues
Ahí cambia la cosa. Cuando ya me considero especialista en árboles porque he estudiado mucho y tengo una certificación aprobada por la ISA, que es la Asociación Internacional de Arboricultura, pues cambia la cosa porque no es lo mismo que te llame un cliente y te diga quiero podar el árbol así, 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 y tú lo haces sin dechistar, ¿no? Que cuando eres un arborista que tiene unos conocimientos, ellos te llaman porque quieren podar el árbol, pero después tú vas y tú le das tu visión. Y a lo mejor ese árbol en realidad no hay que podarlo. Entonces, tú me llamas, yo voy a tu casa, pues miro el problema que tienes con el árbol y si hay que podar o no, ya lo decido yo. No sé si me he explicado. No, sí. Entonces, básicamente con el tema de poda, cuestiones sanitarias, plagas, enfermedades, ese tipo de cosas también las atienden con algún tipo de especialización, o básicamente se centra en el tema de las plantas, en recuperarlas, en evitar de que se mueran. Sí, vamos, el tema de los árboles, aparte de poda, pues a lo mejor también realizamos sustentaciones, que explicándolo así por encima es ponerle unas cuerdas puestas de diferentes formas para que no se caiga una rama, por ejemplo. También hay protección del arbolado frente a obras, por ejemplo. Y en fin, lo que es ya sanidad vegetal, que eso también entra en el mundo de la jardinería. Está bastante compaginado porque cuando tú aprendes cómo funciona un árbol, en realidad un árbol no es más que otra planta. Entonces te das cuenta Correcto. que cuando vas aprendiendo de árboles también aprendes de jardinería. Te hago una consulta. Vos sabés que acá en Mendoza y en los distintos lugares de la Argentina tenemos el arbolado que es público. El arbolado, los árboles de la vereda de la casa. Y eso los atienden los municipios. Hay en algunos sectores en donde pasan las cuadrillas de poda, que yo las considero en algunos casos que son más de mutilación, porque terminan mutilando los árboles, y al frente un técnico agrícola o un ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma a las que le bajan ciertos lineamientos. Entonces por ahí a veces responden a cuestiones que están por encima de su poder de decisión, en el caso de que quieren conservar sus puestos de trabajo. Allí, Sí, en donde vos estás, lo mismo. ¿se hacen las podas y hay un arboricultor o no necesariamente tiene que estar al frente de la cuadrilla de poda? No, pasa exactamente lo mismo. De hecho, una de las cosas que me gusta de tu podcast es que lo escucho y tenéis los mismos problemas allí en Argentina que tenemos aquí en España. Claro. Tenéis los mismos Sí. problemas que tenemos todos. Y pasa exactamente lo mismo. Aquí los ayuntamientos tienen técnicos que, como dice, son técnicos a lo mejor agrícolas y demás, que no tienen conocimiento específico en arboricultura y están haciendo podas drásticas y que no benefician en nada y para nada y a nadie. Y tenemos siempre el mismo problema. Los arboristas nos quejamos porque sí es verdad que si te obligan a hacer un trabajo que sabes tú que está mal hecho, pues no te gusta hacerlo, ¿no? Pero ahí tenemos esa lucha. Hay, como yo siempre digo, no es que los técnicos sean malos, sino que hay técnicos buenos, técnicos malos y podadores buenos. Sí, acá en el invierno nosotros tenemos todo el cableado eléctrico, telefónico y demás en altura, no está enterrado, no es subterráneo. Sí, Y en el verano vos mirás las veredas, nosotros todos tenemos las veredas con árboles. De hecho, a Mendoza se la conoce como la ciudad bosque, porque si la mirás desde el aire, las copas de los árboles cubren de verde todos los que son las calles. Pero en el invierno, cuando los árboles pierden las hojas, vos ves que el árbol está prácticamente partido al medio, la copa, y parece, el corte que tiene es una V corta, una V. sí. Porque es el espacio donde van los cables. Entonces en el verano no se ven, pero en el invierno, cuando quedaron sin hoja, vos ves los árboles abiertos arriba que parece que se van a partir al medio. Eso es la verdad que es muy triste en el panorama. Eso no sé si también les pasa a ustedes allá o no. Los cableados son subterráneos, entonces ese tipo de poda no la tienen. Sí, hay zonas que sí es verdad que el cableado está subterráneo, pero hay muchas zonas que el cableado es como allí, es aéreo.
Y sí se ven ese tipo de podas también por aquí, no mucho, pero sí se ve en algunos sitios. Y es una falta de planificación, al fin y al cabo. Porque si tienes una altura de 20 metros, no puedes poner un olmo debajo, porque sabes que te va a llegar, entonces tienes que estar constantemente podando. Y si hubieran puesto otro tipo de árboles, pues no tendrían ese problema. Exacto. Y ahora te voy a hacer una pregunta que no estaba en lo que habíamos estado charlando antes. Y la consulta es la siguiente. Cuando tenés que hacer un corte de una rama gruesa, Sí. llamémosle gruesa, que tiene un diámetro superior a los 50 milímetros, los 5 centímetros. Sí. ¿Pasta cicatrizante sí o no? No. Pasta cicatrizante no. No, Yo soy de eso, no, pero... no funcionan para nada simplemente porque los árboles no cicatrizan. Los árboles compartimentan. Por lo tanto, la pasta cicatrizante, como su propio nombre indica, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, el corte limpio y nada más. Y nada más, respetando siempre el collar de la rama y Correcto. haciendo la técnica de los 3 cortes, no hay problema ninguno. Me parece muy bien, estamos de acuerdo en eso. Acá es muy común que utilicen en algunos lugares pintura látex al agua, a la que le pueden agregar un insecticida y un fungicida y con eso pintan los cortes. Para evitar el tema de hongos, vivimos en una zona semidesértica y el ataque de algún xilófago, algún insecto de ellos. Pero Sí. yo no soy amante de las pastas ni de las pinturas ni nada de eso, entonces digo, bueno, vamos a ver tu opinión, la opinión de un experto, porque capaz que estaba equivocado, pero como dicen, cada maestrito con su librito, el mío era no utilizar pasta cicatrizante. No, hoy mismo he estado con un cliente para hacerle un presupuesto de poda y el cliente había podado varios árboles ahí en su jardín y tenía todos los cortes con pasta cicatrizante y se lo he dicho, digo, no te gastes más dinero en esta pasta porque no sirve para nada. ¿Las prácticas de injerto las hacen también ustedes cuando están trabajando con árboles? No. ¿No? Yo creo que es una técnica más de fruticultura. Ya te he preguntado todo lo que quería tener ahí como para compartir. No sé si querés contarnos algo en particular, querés comentarnos cuál es el futuro que estás pensando que vas a seguir, el camino que vas a seguir hacia adelante, si te vas a dedicar plenamente a la arboricultura, si vas a seguir con la arboricultura, la jardinería y las piscinas. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tenés pensado hacia futuro dentro de tu carrera profesional? Pues en un futuro ahora mismo lo que tengo en mente es sacarme la certificación europea, que se llama European Tree Worker, ETW, y en eso estoy, porque es una certificación que tiene un poco de más nivel que el que tengo ahora mismo, más que nada porque la ISA, la Asociación Internacional, como que divide en muchas partes las certificaciones y yo tengo la más básica y el ETV, como lo llamamos aquí, pues digamos que si apruebas el ETV pues tienes la mitad ya de la ISA completa. Por lo tanto es una certificación más completa, es más difícil porque no son fáciles sacarte una certificación de arborista, pero en ello estoy practicando, estoy estudiando y mi meta es sacarme el ETV. Bien, o sea que el podcast va a tener que esperar un poquito. La verdad es que parece que sí. Bueno, lo último antes de que nos vayamos al cierre del episodio, Antonio, si la gente te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Ya sea para contacto profesional, para decirte, mira, me gustaría hacer el podcast con vos cuando termines. ¿Dónde lo puede hacer? ¿Cuáles serían tus coordenadas que después de todos modos las voy a agarrar y las voy a dejar en la descripción del episodio? Sí, pues mi página web, que es jardinesabril.es, es la web que tengo ahora. Y después redes sociales, Facebook e Instagram, que es la que más uso. Facebook es Abril Piscina y Jardines, porque no me dejaron cambiar el nombre. Y en Instagram es Jardines Abril. Bueno, esto para los oyentes va a quedar también ahí en lo que es la descripción para que te puedan contactar directamente. De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues la verdad es que no. No sé, si me quieres preguntar algo más, porque la verdad que se me ha hecho corto. Sí, lo que pasa es que también la idea era preguntarte un poquito más sobre el podcast, de que nos comentaras un poquito más sobre lo que habías hecho y todo eso, pero te vi tan apasionado con lo que es la arboricultura que es como que tiene dos ramas la entrevista, dos temas la entrevista y ya hemos hablado un poquito de cada una. Sí me picó la curiosidad el tema de la pasta cicatrizante en los cortes y por eso la pregunté. Pues pero volviendo entonces... El tema de la pasta en el primer curso ya te lo dicen. Así que apenas empezás la primera clase dices pasta no. Sí. Así es. Te hago dos consultas, entonces ya voy a aprovecharte como arboricultor. Dime. Un árbol joven. Ahí sí. Justo un caso que me consultaron, yo les di dos opciones. Un árbol que ha sido plantado recientemente podrá tener unos 3 años de implantado y unos 3 años por lo menos en vivero. Sí. Que está totalmente arqueado. No le pusieron tutor en su momento y lo que le pusieron ahora, si se lo sacan, termina siendo como una C boca abajo. Sí. Estamos hablando de un diámetro de tronco. El fuste debe tener más o menos unos 6 centímetros de diámetro. Sí. ¿Qué se realiza con esa planta que está totalmente arqueada? Pues con 6 centímetros no sé yo si todavía la planta es flexible para poder ponerle un tutor. Lo han llevado, pero está atado con mucha fuerza, que da la sensación que cuando en el momento que se corten los tensores vuelve a la posición inicial. También habría que mirar qué tipo de árbol es, porque... Una acacia. Una acacia. Pues sí. Las acacias tienen un modelo de arquitectura que el crecimiento, explicarlo aquí en audio va a ser difícil. El crecimiento que tiene una acacia se llama modelo de arquitectura, modelo Troll. Si lo buscas en Google vas a ver fotos. Troll, con T-R-O-L-L. Y el crecimiento es como una vara arqueada, ¿no? Y del centro de esa vara arqueada crece la nueva ramificación, digamos aparentemente como un chupón. Pero en realidad es que es su forma natural de crecimiento. Sí, las he visto, me encantan las acacias así. Y claro, si muchas veces plantamos un árbol joven y vemos que se arquea la rama, pensamos que tenemos que ponerla recta sí o sí. Pero en realidad es el crecimiento natural que tiene ese árbol en concreto. Claro, pero acá es el fuste, es el tronco el que hace toda la curvatura. Y después donde arranca la copa, todas las ramificaciones nacen de un punto, en realidad bastante estrecho, pero el tallo en sí es el que está arqueado. ¿Y el tronco está recto? No. Ese es el problema. Entonces el tronco está curvo. Sí. La copa nace desde el extremo con una forma de copa, 4 ramas que nacen, digamos, más o menos próximas entre sí. Pero el tallo, todo lo que sería el fuste, desde el cuello hasta el nacimiento de la copa, es el que hace esta C, que en este momento, por cómo está apuntalado, es como si fuese una J puesta al revés. Ya. El cuello de un cisne parece. Sí. Pues puede ser lo mismo. Puede ser que la rama esté creciendo y esté tomando esa forma arqueada para después echar la siguiente rama a la mitad de la curva. Es que no sé si me estoy explicando. Sí. Si vieras una foto lo verían bastante más claro. Bueno, entonces eso después a lo mejor lo dejamos para hacerlo por medio del correo electrónico. Sí, no, porque acá el cliente quería erradicarlo directamente. Entonces, digo, por ahí a lo mejor buscar un punto intermedio, hacer una poda muy drástica porque la planta es joven y forzar una ramificación y armar la copa de nuevo. Esa era quizás lo que me parecía que se podía llegar a hacer por el nivel, o sea, si le sacan el tutor, la copa apoya en el suelo. Así es de curvo está. Pues entonces habría que ver también a lo mejor por qué se ha curvado tanto, ¿no? La verdad que no sé, porque es un cliente nuevo, así que recién lo vi una vez. ¿Venía de vivero la planta así? No sé, porque lo vi el otro día. Estamos con el mantenimiento de un barrio cerrado, una urbanización que hemos tomado hace muy poquito. Y estábamos con la parte de las áreas verdes recuperándolas porque llevaban mucho tiempo sin mantenimiento
y hice un recorrido por las distintas manzanas para ir viendo cómo está el arbolado, y me encontré con este que está tan arqueado y que le han puesto 2 tutores y ataduras con una piola plástica. Entonces la próxima semana tengo que ya ver qué medida tomo sobre esa planta, que es la peor de todo el arbolado. Así que vamos a ver qué pasa. Pues mira, un consejo que siempre doy a la gente cuando van a comprar un árbol a vivero es que sea un árbol de porte natural, que no lo hayan podado en el vivero, porque ya en el vivero viene ya muchas veces ya el pobre desgraciado. y que sea de un calibre inferior a 10, 12 milímetros. Ajá, bien joven. Bien joven. De esa forma se adapta bastante mejor y no va a tener muchos problemas. No sé si a lo mejor ese árbol que me cuenta ya ha venido con otras podas, no lo sé. Lo poco que alcancé a observar, porque fue justo último momento, para mí ya venía así de vivero. En una planta que venía ya de vivero, con mal crecimiento, quizás en búsqueda de iluminación, porque los tienen muy amontonados para poder optimizar el espacio de almacenamiento, y de ahí ya venía el pobre torcido. Pero no he tenido tiempo de hablar con el propietario, con la gente que hizo la urbanización, para ver qué es de la historia de esa planta en particular. Pues sí, estaría curioso. Bueno, cualquier cosa después te mando una foto por WhatsApp y lo vamos viendo. Vale, de acuerdo. Así me comentas. Bien, Antonio. Terminamos entonces la entrevista. Yo la verdad que muy contento, muy agradecido, porque, como te decía, fuiste una de las varas a superar. Una he logrado, que era la cantidad de escuchas, pero también yo ya tengo dentro de los numerados casi 140 episodios y un montón más sin numerar. Así que tengo más episodios para escuchar, pero la cantidad de escuchas ya te gané. Eso vos dejaste la posta para que alguien la tomara, ahí estuvo. Ahora, todavía me falta bastante para alcanzarte en suscriptores, así que voy tras ese objetivo. Pues me alegro y te animo a que sigas con ello. Muchas gracias, Antonio, por estar acá. Te agradezco realmente de corazón que te hayas podido hacer un tiempo. Es muy tarde allí en España en este momento mientras estamos grabando, así que con más razón este tiempo que me estás dedicando y la gentileza, le agradezco muchísimo. De nada, ha sido un placer. No sé si te querés despedir de la audiencia, si no ya paso yo al cierre del episodio. Pues nada, que aquí estoy para, si que puedo echar una mano en lo que necesitéis, ya sabéis dónde contactarme, o si no, a Claudio, que sabe mucho de jardinería. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a todos ustedes que están ahí del otro lado escuchando. Gracias por haber compartido este tiempo con Antonio y conmigo. Esperemos entonces que haya sido de utilidad, que lo contacten, aquellos que quieran hacer un podcast de arboricultura. Yo voy a insistir, así que no te vayas a enojar conmigo. Verás cómo al final me meten en un lío. No quiero, la verdad que no quiero meterte en un lío a vos, ni con tu familia tampoco, porque si no después ya va a ser grave. No, es broma. Pero sí, para que puedan contratar tus servicios, que los puedas asesorar y que los árboles, que son el pulmón verde, tengan una vida mejor, unas podas mejor, asesoradas gracias a un técnico, un profesional como vos. Así que muchísimas gracias, Antonio, muchas gracias, querida audiencia, por estar allí, y nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo.